Mi nombre es Ayuro Ando, mi compañera es Mariana Tobón. En este video expondremos el laboratorio 2 del curso de arquitectura de computadores. Este laboratorio trata sobre realizar un algoritmo de ordenamiento en Mars, ensamblador, y nuestro algoritmo de ordenamiento elegido fue el Quicksort. A continuación voy a mostrar que el programa pues ejecuta eh, lo que esperamos que haga. Acá está nuestro algoritmo en Mars y lo voy pues como a ejecutar. Entonces, lo primero que esperamos es que nos pida qué separador queremos usar. En nuestro caso, pues voy a escoger la coma. Y ahí mismo en la consola de Mars podemos observar que esos caracteres ASCII quedaron ordenados. Asimismo, en la carpeta donde tenemos pues como los archivos, él nos crea un archivo TXT automáticamente con la salida, que sería este archivo de acá ordenado TXT. Lo voy a abrir para que se pueda observar. Y pues en efecto ahí están los ASCII ordenados de forma ascendente y utilizando pues el separador que seleccioné, que en esta prueba fue la coma. A continuación, mi compañera va a comenzar con la explicación de cómo se construyó el algoritmo como tal. Bueno, imaginemos que leer un archivo en la computadora es como ir a la biblioteca bajo llave y copiar información en un cuaderno. No puedes simplemente teletransportar el texto, tienes que pasar por cuatro pasos obligatorios. Primeros es pedir la llave de la biblioteca y abrir la puerta, en este caso, abrir el archivo. Dos, copiar las letras en una hoja en blanco, que sería leer y guardar en el buffer. Tercero, ponerle un punto final a lo que copiaste para saber dónde termina el terminador null. Y por último, salir y cerrar la puerta con llave, cerrar el archivo. Bueno, como tal, les voy a explicar el código que hicimos. Bueno, como tal, preparamos el registro nube 0 con el código 13 para abrir un archivo. Cargamos la dirección de memoria en el registro A0. Configuramos el registro A1 en 0 para abrir el archivo en modo solo lectura. De ahí cargamos un cero en el registro A2 para ignorar los permisos de la creación y ya que el archivo ya existe y solo lo vamos a leer. Ejecutamos la llamada del sistema, le cedemos el control al sistema operativo para que abra el archivo. De ahí copiamos el descriptor del archivo que nos devolvió el sistema en V0 hacia el registro S1. De ahí pasamos a leer el archivo y meterlo al buffer, en donde cargamos el servicio número 14 en el registro V0, que corresponde a la llamada al sistema para leer un archivo. Copiamos el descriptor del archivo desde S1 hacia el registro de argumento A0 para indicarle al sistema cuál archivo queremos leer. De ahí cargamos la dirección de memoria de nuestro buffer en A1, indicando dónde se va a almacenar los caracteres que se leen. Establecemos en A2 el número máximo de bytes o caracteres que queremos leer en el archivo, que en este caso corresponden a 255. Ejecutamos la llamada del sistema para que se realice la lectura física del archivo. De ahí copiamos el resultado que nos devuelve V0 en el registro S2. Este valor representa la cantidad real de bytes o el sistema, la cantidad real de bytes que el sistema logró leer, lo cual es útil para saber si el archivo se termina o si hubo un error. Eh, de ahí colocamos el punto final o terminador null, en donde cargamos la dirección inicial. Sí, cargamos la dirección inicial del buffer en el registro temporal T0.
Le sumamos a T0 la cantidad de bytes que leímos del archivo que teníamos guardados en S2. Con esto T0 ahora apunta exactamente al final del texto que acabamos de meter en el buffer. Guardamos un byte en cero en la dirección a la que apunta T0. Esto coloca el carácter de fin de cadena. De ahí pasamos a cerrar el archivo en donde cargamos el servicio número 16 en el registro V0 que corresponde a la llamada al sistema para cerrar un archivo. Copiamos el descriptor del archivo que teníamos protegido en S1 hacia el registro de argumentos a cero para indicar al sistema cuál es el archivo que debe cerrarse. Ejecutamos la llamada al sistema para procesar el cierre definitivo del archivo y ya sigue explicando mi compañera. Gracias, Mariana. Bueno, a continuación yo, una vez que ha sido explicado como cómo se manejó la data, cómo se insertó y cómo se leyó el archivo, voy a continuar con la explicación del algoritmo como tal. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue basarnos en este pseudocódigo en PCInt, que es, como les mencioné al principio, el algoritmo de ordenamiento Quicksort. Eh, Obviamente no tiene esa escala porque realmente, aun cuando se hace pseudocódigo, no queda tanta cantidad de instrucciones como quedan en MIPS, pero pues entiende qué es lo que está tratando de hacer, ¿cierto? Que es subdividir el arreglo, seleccionar un pivote y empezar a ordenar a ambos lados del arreglo como tal. Entonces, volviendo al Mars, tenemos que nuestro algoritmo de ordenamiento Quicksort comienza en esta parte y lo primero que hacemos es reservar espacio en la pila. ¿Por qué debemos reservar espacio en la pila? Porque al ser un algoritmo recursivo, pues perderíamos la información que hay en los registros importantes, que son ASUP 1, ASUP 2 y el retorno, que es el registro RA. Entonces, como reservar ese espacio en la pila siempre debe estar presente como en cada ejecución del algoritmo. Este, Hacemos como unas selecciones de los índices sobre los que vamos a iterar. En este caso, el índice I es quien me controla los menores al pivote y la J sería, por decirlo así, el explorador de todo el array como tal. Entonces, es bueno aclarar que cuando ya estamos trabajando dentro de Quicksort, no estamos trabajando sobre el archivo como tal, sino sobre el buffer, ¿cierto? Con todos los datos que se extrajeron del archivo de entrada original. Eh, entonces, acá seleccionamos un pivote y comenzamos entonces a hacer como las comparaciones. Si I es menor que J, daríamos por terminado el algoritmo y eso quiere decir que no hay ya elementos para ordenar o que ya está ordenado o que ambos algoritmos están en cero. Acá hay llamadas a otros métodos. En este caso, partition es uno de los métodos más importantes, es como el núcleo del Quicksort como tal. Y este lo que hace es dividir todo el arreglo completo en subarreglos a ambos lados, izquierda a derecha, y comienza como la misma lógica por detrás. Ver qué elementos son menores al pivote y ver qué elementos son mayores, empezar a ordenarlo y volver a hacer la llamada al quicksort una vez la partición haya sido finalizada. Acá otra vez aparece como la lógica de reservar espacio en la pila. En este caso, pues reservamos hasta -20 porque necesitábamos como 4 espacios para los 3 registros importantes que estoy acá seleccionando, más un espacio extra como para ya después devolverle como restablecer el espacio en memoria como tal. Este, Siempre guardamos como la dirección de cada array, de cada subarray también. Recordemos que el subarreglo es esas pequeñas porciones o divisiones que obtenemos con las llamadas recurrentes del Quicksort y así logramos obtener como el ordenamiento ascendente de nuestro algoritmo. Eh, También tenemos el partition loop, que como pues ya mencioné, es algo que se repite constantemente hasta que ya los dos índices coincidan. Entonces ese también es como recursivo y finalmente ocurre algo bastante pues como importante que es como el resultado que queremos lograr, que es intercalar valores como tal.
Entonces, en el momento en que se encuentra un valor menor al pivote, lo que vamos a es implementar la lógica del swap. Lo que hay en el pivote, lo que hay en la posición, lo llevamos al otro lado del pivote y lo que está al otro lado lo traemos para la parte izquierda, para que haya una lógica como desde menor a mayor. Entonces acá están los swaps. Realmente esto en lenguaje de máquina se lleva como más instrucciones de lo que normalmente ocurre con lenguajes de alto nivel, pero igual la lógica sigue siendo exactamente la misma. Una vez se termina como el recorrido en esos subarreglos, volvemos y partimos los elementos que queden. Acá tenemos entonces la etiqueta que es partition next, que lo que hace es incrementar el índice J, que recordemos que ese es el explorador, quien va viendo qué valor hay en cada posición del array. Y también tenemos el partition loop end, que este es incrementar el índice I, que es quien es menor al pivote. Guardamos las direcciones del array y finalmente lo que buscamos es como posicionar el pivote en la posición correcta del arreglo. Entonces, esas serían como las etiquetas principales del algoritmo Quicksort como tal. Una vez están ordenados los elementos, pues quedamos con otro array y lo que buscamos es llevarlo a un archivo TXT para que pues, el usuario pueda visualizar los elementos ASCII ordenados. Entonces, en la parte superior tenemos todas las etiquetas que tienen que ver con el ordenamiento de esos caracteres una vez han pasado por el quicksort. Y lo que buscamos es, primero, pues obviamente cuando están ingresando, parsearlos, ¿cierto? Porque no podemos leer no podemos hacer como copiar y pegar de un archivo TXT a Mars. O sea, no hay como una forma de hacer eso, sino que primero debe haber como una conversión, llevarlos al buffer, como mi compañera Mariana explicó al inicio, y ya una vez tengamos un array, ahí sí podemos operar sobre ellos. En la salida se hace básicamente lo mismo, pero al revés. O sea, tenemos un array, queremos llevarlo al archivo TXT y de eso se encargan estas etiquetas de la parte superior. También están recorriendo un loop, viendo qué carácter, o sea, cómo ingresar el carácter, qué tamaño tiene el arreglo, etcétera. Bueno, finalmente tenemos la parte de la complejidad computacional. Comúnmente el quicksort tiene una complejidad de O por n del logaritmo de n, o sea, es una buena complejidad. Y la comparación que hacemos con las ejecuciones de Mars es que pues, se cumple esa regla. Podemos evidenciar esto a través de pruebas. Voy a pasar a hacer las pruebas. Y lo que busqué hacer fue como crear 3 archivos TXT con caracteres ASCII con tamaños diferentes, es decir, una tiene menos elementos, la otra tiene el doble de elementos y la otra tiene el triple, para pues evidenciar que sí es en efecto una complejidad logaritmo de n. Debo actualizar como el path para cada archivo, entonces voy a tratarlo acá de hacer rápidamente. Esto se reemplaza en el path de ingreso del archivo como tal, que sería el input file. Y también debemos como eliminar el ordenado XT, pues porque nos generaría como un problema, ya que ese es el nombre del archivo que tenemos en la salida. Entonces lo elimino y ya podemos volver a ejecutarlo. Nos pide el separador. Ay, voy a poner en este caso punto. Ahí ya debe haberlos ordenado. Y Mars tiene una herramienta
pues nativa de Mars como tal, que se llama como Instruction Statistics, y lo que nos muestra es la cantidad de instrucciones que se ejecutaron en el algoritmo, qué porcentaje se llevó de la ALU, cuántos saltos hubieron, qué se ocupó de memoria, etcétera. Entonces, al hacer esta ejecución, podemos ver que en este como tal se ejecutaron 87 instrucciones, la ALU se llevó un 63%, hay dos saltos, la memoria se ocupó un 17%, un 13%, etcétera. Con esto, pues, ¿qué podemos como analizar o cómo podemos interpretar eso? Eh, que la, que el algoritmo Quicksort no sigue una complejidad n cuadrado o algo por el estilo, sino que en efecto es logarítmico. ¿Por qué? Porque no vemos que las instrucciones sean como raíces o el cuadrado de como archivos de texto más pequeños. Es decir, si yo tengo 4 elementos en un archivo de texto y luego analizo otro de 8, si fuera n a la 2, pues sería el cuadrado del total de instrucciones. Y en este caso, pues eso no ocurre. Y así es como comprobamos que el algoritmo Quicksort, tanto pues en la parte teórica como en Mars, sigue una complejidad de logaritmo de n. Esto sería pues como todo por nuestro lado. La conclusión general es que siempre podemos llevar como algoritmos de lenguaje de alto nivel a ensamblador. Tiene su nivel de complejidad, es como entender la lógica de forma un poco distinta y aprender a hablar ese lenguaje, pero pues definitivamente se puede hacer. Muchas gracias.